Bueno, ante el tema que nos reúne aquí, yo voy a dar mi punto de vista y lo voy a exponer como elemento de debate. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso, es lo que yo opino y es como me conduzco con respecto al tarot. No veo ninguna necesidad de estudiar la historia del tarot. Porque en realidad bueno, estudiar la historia del tarot implica un trabajo, implica un interés, implica un tiempo, implica un esfuerzo y francamente no lo encuentro sentido. Yo veo el tarot hace mucho tiempo, tarot presencial, y la verdad yo tengo mi sistema de significado y la verdad que me ha funcionado perfectamente. Ha pasado mucha gente ante mis ojos y no he tenido nunca, o casi nunca, una, un mal comentario de que lo que dijo usted no se cumplió, de que usted me dijo cosas muy generales y no me dijo nada específico. Por lo tanto, si el asunto me funciona, yo soy un hombre de una cultura media. No soy ni un ignorante ni un erudito. Así es que si el asunto me funciona con mi sistema de significados, y eso lo he probado en la praxis, en la práctica, no veo mayor aporte a que yo tratara de investigar la historia del tarot porque me fuera a provocar algún beneficio. Algún beneficio en términos de una mejor lectura o algún beneficio en términos de un mayor rendimiento económico, que en el fondo esto es lo que, por eso yo estoy aquí. Además, creo, eso puede ser fruto de, o sea, motivo de discusión, pero además yo creo que un tarot moderno o un tarot no tan antiguo ni tan vetusto como podría ser un tarot renacentista, funciona mejor para los tiempos actuales que, como digo, figuras vetustas que respondan a otra realidad físico-cultural histórica y que por ende no me deberían ayudar mayormente en ver problemas muy reales, muy actuales con todo lo que ha cambiado la cultura, el modo de ser de la gente y los intereses que ahora mueven a las personas. Vamos a hablar ya de internet y todo eso. La vida se hace más rápida. Entonces, resumiendo y para no ser reiterativo, no veo ninguna razón práctica, ni teórica, ni cultural para yo hacer un estudio de historia que me provocara un beneficio en alguno de esos aspectos. Así es que esa es mi posición. Comprendo. Estás entonces firmemente convencido de que no es necesario conocer y estudiar la historia del instrumento de trabajo que tienes en las manos, ¿verdad? Así es, ¿Este es tu instrumento de trabajo? así es. Voy a comenzar por hacerte una pregunta. ¿Cuántos libros de significados has aprendido? Mira, en ese sentido demuestra que yo no soy un safio, ¿eh? Porque en realidad incluso he combinado diferentes significados según mi experiencia. No me he circunscrito a uno solo, incluso he sacado algunos significados de la baraja española y los he mezclado con otro sistema de significado del tarot propiamente tal, y la verdad es que me ha dado bastante resultado. ¿Y no te ha llamado nunca la atención que haya manuales con significados diferentes para el mismo naipe? Bueno, en realidad yo no los conozco todos. Es verdad, porque debo reconocerlo, yo aquí quiero ser muy honesto. Es verdad que me he topado con contradicciones
con contradicciones evidentes de que, no sé, pues, una carta significa ir hacia la izquierda y la otra carta hacia la derecha. No, Y digo de significados. por eso, Ah, eso le estoy diciendo, o sea, es una metáfora. ¿Ah? disculpa, no Claro, te estaba claro, que entendiendo. un significado vaya en una dirección y otro significado en realidad de la misma carta vaya en un sentido exactamente opuesto. Ujú, Y yo como he solucionado ese problema ha sido en forma muy pragmática, o sea, lo que a mí eh, más me, más creo que es más cierto y lo trato de aplicar en la práctica y veo con cuál de los dos significados me quedo. ujú, ujú, Aunque es cierto que yo me he topado numerosas veces con contradicciones ujú, en cuanto a significado rígido y establecido. ujú, ujú. Ahora, si usted me puede decir en qué me puede aportar la historia, estaría muy agradecido. Bueno, estaba intentando entrar a la moto que te quiero vender desde un abordaje más pragmático y concreto, porque te veo muy, muy, muy convencido de que los significados que has aprendido, escritos en manuales, hacen que funcione tu baraja y por lo tanto tu negocio y que por lo tanto estudiar y aprender la historia del instrumento de trabajo que tienes en las manos no te sirve para nada. Por ejemplo, te puede servir para rectificar errores de lectura que sin duda tienes, aunque tus consultantes te hayan dado feedback muy positivo. Es bien sabido que en los manuales de significados más comunes, esta carta, por ejemplo, para ti significa la decisión o la indecisión o la elección entre dos caminos, ¿verdad? Efectivamente. Bien, pues si nos vamos a estudiar la historia de este mazo, verás que eso no es lo que está aquí pintado. Es cierto que solamente con tu intelecto y tus ojos te podrías dar cuenta ya de que hay algo equivocado en ese planteamiento, puesto que hay un gigantesco Cupido en el cielo, que nada Ya. tiene que ver con la indecisión y mucho tiene que ver con el amor. Pero viajando a estudiar la historia de este mazo y los naipes originales, puedes estar mucho más cerca de la verdad de las imágenes. Te puede ocurrir, por no estudiar la historia, que tus ojos y tu mente te estén diciendo algo, pero que tú no puedas atenderlo porque has aprendido unos significados y no has buceado al origen de lo que esta alegoría, esto es una alegoría, pero si quieres lo llamo dibujo, de lo que este dibujo es, de para qué fue creado. Eh, Vamos a ponernos de acuerdo en una cosa. La historia o la investigación histórica generalmente, ¿qué pretende? Pretende rastrear el origen de algo. ¿Por qué fue hecho? ¿Quién lo hizo? ¿En qué momento? ¿Atendiendo a qué motivaciones y a qué objetivos? Ah, es decir, es un rastreo de la verdad, de lo que tienes en las manos. Desde ahí no puedo comprender que alguien realmente no quiera saber cuál fue el origen y la original intención de quien dibujó este artefacto con el que trabajamos. La primera utilidad es que subsanarás errores. La segunda es que al descubrir qué es, podrás emplearlo de una forma mucho más auténtica y además libre, autónoma, independiente. Tirarás tus libros, porque ya sabrás qué es. Solamente yendo al origen, al momento histórico en el que fue creado, a lo que se pretendía con ello. Es la única forma de acercarte lo más posible a la verdad. Si no, ¿cómo vas a saber que lo que estás creyendo leer es lo correcto? Te voy a poner un ejemplo para convencerte un poco más.
Mira, este mazo que se llama Solabusca, no sé si lo conoces. No, no lo conozco. Es un mazo que se vende como mazo de tarot y que se vende con un libro de significados. Hay personas, hay compañeros que me dicen que pueden leer con él y que funciona y que le atiende las respuestas. Y yo, con mucho respeto y afecto, por supuesto, no lo creo. No lo creo. Una vez rastreada la historia y el origen de este mazo, se sabe y se descubre que no es un tarot. Y aunque yo esté, por ejemplo, queriendo convencerme a mí misma de que esto es una papisa, mi ojo no está viendo a una papisa. Necesito ir al origen y descubrir qué es esto. Entonces ese es mi argumento principal por el cual, sin rastrear la historia, no se descubre la verdad de lo que uno tiene entre manos y se arrastran errores. Para mí es el argumento principal, el más importante. Hay otros. Respecto a la valía, al valor de lo que uno tiene en las manos, respecto a rectificar errores al reproducir los que se han ido arrastrando, pero ese para mí es el más importante. ¿Te he convencido? La verdad que sí me hace pensar, pero una consulta, nada más. El argumento mío de que estas figuras, las figuras más antiguas, están un poco desconectadas con la realidad de uno, lo encuentra válido. Interesante, buen punto. Precisamente al estudiar la historia de lo que aquí está alegorizado y representado, uno de los descubrimientos más relevantes e importantes está en el hecho de que sus mensajes son totalmente atemporales. Atemporales quiere decir que son realidades vivas que acompañan a la especie humana en todo momento. Da igual que estemos en el 1500 que en el 2022 o 23. Solo así se puede descubrir, yendo a sus orígenes y rastreando históricamente qué se pretendió hacer y por lo tanto qué es lo que uno tiene en las manos. ¿Se acabó el simulacro? ¿Qué simulacro? Venga, Julián. Venga, vamos. Se acabó el teatrín, amigos. Buenos días, tardes, noches. Buenos días, tardes, noches. Aquí Julián y Océano intentando abrir el tema que hoy nos ocupa de otra manera, de una manera distinta, que es si realmente es necesario, en mi lenguaje vehemente y pasional, esencial, imprescindible, obligatorio, conocer y estudiar la historia del tarot para poder ser un buen taromante. Bueno, un tema que ¿Qué opinas tú en la realidad? Es un tema que está en el epicentro de nuestro quehacer, porque nosotros optamos y trabajamos con el tarot llamado clásico, y el tarot clásico, por algo la palabra lo dice, es muy importante sus orígenes. Y al desligarnos de los significados prefijados, viene algunos núcleos centrales que va dando juego y que se va adaptando maravillosamente a la pregunta de Marra, ¿no es cierto? Como podría ser el núcleo simbólico, como lo que es la alegoría, que no son corsets, sino que todo lo contrario, son cosas de que vivas. Exacto. Vivas, y que como hay 5 millones de preguntas, por decirte algo, a lo mejor hay más. Yo creo que hay más. Yo creo que ya. Pero esta flexibilidad que tiene el lenguaje simbólico alegórico permite que se adapte a esos 5 millones de preguntas o esos 10 millones de preguntas en forma específica, no en forma
cocinada, esto no es un plato hecho que tú compras en el supermercado, ¿ah? Sino que es un plato que se cocina para cada ocasión. Por lo tanto, es fundamental estudiar su origen en la historia y comprender su origen en la historia, que hasta donde uno puede, porque hay cosas que todavía no podemos comprobar, pero cualquier centímetro que avancemos en esa dirección, eh, bienvenido sea. Por lo tanto, esto de que, a ver, tiene que ver también con la dignificación del tarot, directamente. Bueno, ¿Ah? por supuesto, por Tiene que ver supuesto. Hay también. muchas cosas que no le he dicho al cartomante que tú estabas fingiendo ser, Ajá. porque su planteamiento era tan rígido y cerrado que no me parecía. Me está diciendo rígido y cerrado, horror de Bueno, los horrores. bueno, es el papel que estabas representando, ¿no? No me parecía explicarle muchas más cosas que solamente yendo a la historia del tarot se pueden descubrir para saber lo que uno tiene en las manos realmente, ¿no? Pero por lo menos sí desmontarle lo más práctico, lo más Lo más directo. pragmático. Claro, claro. Claro, porque aquí la gran pregunta y el gran tema Ujú. ¿es importante en la práctica del tarot estudiar su historia y sus orígenes? Cosa que estoy seguro, yo no tengo el dato y a lo mejor estoy hablando de más, pero estoy seguro que el 90% de los practicantes consideran de que no es importante. ¿Ah? Que para ellos ¿para qué se van a quemar las pestañas? Y si tú los metes a un libro de historia va a ser como dicen en España, un no, Un peñazo, un peñazo. una cosa muy, muy aburrida, Sí, ¿ah? sí, muy densa, muy pesada, un Muy, muy peñazo. pesada, muy aburrido, etcétera, ¿no es cierto? Por eso, que como nuestro quehacer se basa justamente en eso, y nuestros estudios han apuntado a eso, y nos hemos aproblemado con el problema, como decía mi profesor universitario, aproblémese con el problema, hombre, me decía. Esto está tratado en forma superficial. Bueno, como no hemos aproblemado con el problema, pensamos que era útil conversar sobre esta disyuntiva del estudio histórico. Porque sigue habiendo realmente eh, bastante cartomante que desprecia o rechaza o defiende que no es necesario conocer la historia del tarot. Yo, la verdad es que me sorprende, pero los conozco y los observo. Sin embargo, estadísticamente creo que es más común que uno en el comienzo de sentirse atraído por este artefacto divino, pues haga, sí, eso, que quiero conocerlo, por lo tanto me compro un libro, me leo de qué va, esto qué es, pero aquellos que realmente se enamoran de este artefacto y lo empiezan a usar más y más y más y se prolonga más en el tiempo, estoy segura que mayoritariamente acaban yendo a buscar la historia del tarot y descubrir qué es lo que tienen en las manos, ¿no? Porque, tal y como te estaba diciendo al personaje ficticio este, em, pues tarde o temprano una persona que esté diciendo que el enamorado es la indecisión o la toma de elección entre dos caminos y dos opciones, va a mirar a la parte de arriba de la escena y va a decir, bueno, y este Cupido gigantesco aquí, ¿qué hace? Si esto realmente pretende simular esto. Y solamente yendo a la historia y al origen y a la intencionalidad que se llevaba y descubrir qué es que tú puedes prescindir de significados dictados por autores. Cuando llegas a desenterrar lo más posible la verdad, la que nadie te tiene que dictar. Y eso solamente se puede encontrar en la historia. Ahora, yo te decía que aparentemente había así como se revalorizó en un momento dado
el tarot clásico, léase el tarot marselleso, el tarot italiano, Sí, a final de los 90 claro, empezó a intentar vivir. como reacción a la ola raideriana, Ajá, ¿no? Como reacción a la ola raideriana, el tarot clásico como que dijo, chupa, ya algo tengo que hacer porque estos tipos me están arrasando, pero así de es, cuajo. ¿M? así es. Así también, y tú me lo situaste exactamente en el, pero yo tenía la sensación de que los libros de historia de tarot, y ojo, los historiadores mismos habían tenido también no un resurgir, sino que habían cobrado fuerza desde una determinada fecha hacia adelante y era un factor que ahora asomaba como importante y que, no sé, pienso de que poco a poco va ganando su espacio y poco a poco va demostrando la importancia. Es decir, junto con el renacer del tarot clásico, a continuación vino una valorización de la historia del mismo y empezaron a salir algunos libros que son Bueno, libros, libros del tema que son la verdad bastante... es que hay libros muy valiosos ya de la década de los 70. Una de las obras compendio más valiosas en materia de historia del tarot es la Enciclopedia del Tarot compilada por Kaplan, Stuart Kaplan, y sus 4 volúmenes. Y él siendo el fundador de US Games y por lo tanto teniendo una profusión de reproducción de mazo raideriano y clones, sí era un enamorado de rastrear la historia para atrás y los primeros mazos y los mazos más antiguos que se pudieran encontrar por las colecciones del mundo. Michael Dumet, el historiador británico, también hizo lo propio y todo eso ya estaba ocurriendo en años 70, años 80. Sí, pero no es muy atrás. No es muy atrás tampoco. Bueno, en los libros que vamos a comentar bueno, aquí hoy, tenemos uno de 1800, de yo 1800. traigo uno Pero muy a lo antiguo. a lo que iba yo, Océano, es que yo no te decía, claro, que no había nadie que había estudiado la historia de tarot desde los 90 para atrás. Yo lo que te decía es que el tema, por osmosis, por lo que yo percibo, por sensibilidad, el tema ha tomado últimamente más importancia y se está revalorizando el señor Merlín, se está Sí. revalorizando el señor Kaplan, se está valorizando más lo que hizo el señor Dumet, y que como que el tarot clásico lleva eso, como que va en la misma mochila la cosa. De hecho, tú estás entrando ya directamente al segundo bloque de nuestro vídeo de hoy, que es suponiendo que hayamos convencido a los que aún necesitarán un empujoncito más de por qué es imprescindible, desde mi vehemencia lo digo, esencial, conocer la historia de los naipes y del tarot para poder ser un buen taramante. Pues y vamos a comentar cuatro libros que tenemos abiertos ahora y que estamos leyendo entre los dos. Em, para también aprovechar a revisar qué cosa hace un libro fiable, no fiable, cuántos tipos de historiadores hay que persiguen muchas Sí, cosas, porque el ¿no? historiador no tiene que ser un tarotista, En absoluto, en absoluto. en absoluto. De hecho, Michael Dumet no lo es. Entonces, Kaplan sí, pero Dumet no. Um, O sea, no es sine qua non de que una persona, bueno, un historiador es un historiador, no es un tarotista en todo caso, y tiene su ámbito y aporta lo que Efectivamente. tiene que aportar dentro de su ámbito. Efectivamente. Y es re valioso en todo caso. Efectivamente. Comentando los 4 libros que tenemos abiertos ahora, podremos también mencionar peligros y virtudes de los historiadores, respetando, por supuesto, y esta vez sí, amigos, lo prometo, escribiré debajo del vídeo, lo que consideramos son las catedrales de fuentes de información fiable en materia de historia del tarot y la cartomancia, o los naipes por lo menos, ¿no?
los 4 volúmenes de Enciclopedia del Tarot de Kaplan, 2 manuales imprescindibles de Michael Dumet, que pondré aquí abajo, y 3 páginas web que son auténticas bibliotecas magníficas que también referiré: triomfi.com, Tarot History, el foro, y la deliciosa web de Mefilesi. Pondré todas las referencias, esas sí son fiables, pero estos 4 que estamos leyendo nos van a servir para también decir cuándo sabe uno si lo que está leyendo es bueno o no lo es, ¿no? Recientemente en la tienda que todos conocemos descubrí una reedición de el famoso libro Origen de las cartas de juego de Romain Merlin. Este libro fue originalmente escrito en 1860. Romain Merlin, hijo de un librero, acabó apasionándose por los naipes. Recorrió colecciones, otros libreros antiguos, se interesó mucho, ¿no? Siendo francés, su gran aportación es dirigir los ojos del mundo a Italia, puesto que ya es bien sabido que los franceses se apropiaron del tarot y quisieron anular sus orígenes y su historia anterior, ¿no? Este manual lleva al lector a Italia, rescata ejemplares y los procura dibujar y reproducir de naipes italianos, pero comete un error desde mi punto de vista, que es aprovechar, en vez de ser simplemente un historiador que recoge las fuentes, las dataciones, las fechas, los lugares, aprovecha a colar su hipótesis, que es que el Manteña es el primer mazo y el original. Bueno, yo este libro no lo he leído, pero sí lo he visto citado el autor en otros libros, de historia. Y claro, a mí bueno, hay que separar, ¿no es cierto?, el recorrido que hace él por la historia del tarot de su hipótesis de que el Manteña sería el origen, porque esa tesis se cae a pedazos, indudablemente, solamente mirando la fecha. Solamente mirando la fecha. Se pero cae a pedazos hoy, pero en 1860 claro, y aquello a lo que él tenía acceso. Estaba creído su pomapo. Claro, ok, claro. Estaba creído su poma. Pero a lo mejor alguien le encuentra razón, no sé. Pero no, hoy en día ya no. En realidad a mí se me cae un poco este señor por eso. Y además por aprovechar con el libro, que es serio, por aprovechar de vender su pomada, como decimos en Chile. O sea, tratar de meter su teoría. Es uno de los defectos de la mayor parte de los llamados historiadores del tarot o rastreadores de la historia de los naipes. Un defecto que también, bueno, hay que entender, porque todos somos humanos, ¿no? Que es muy difícil no empezar a rastrear el origen de esto y no ir desarrollando tus propias hipótesis, ¿no? El rigor y dejar claro que lo que uno está planteando es una hipótesis es algo que a veces brilla por su ausencia. Claro, en uno de los ejemplos posteriores lo vamos a tratar eso también desde otra perspectiva. Este libro tiene un precio bajo, tiene un... está en inglés, ¿ya? Está en inglés, sí. Y tiene un interés que yo resumo como he dicho antes. Es un francés que en 1860 se enamora de todos los mazos que ha logrado recopilar conocimiento de ellos en colecciones y suministradores para la tienda de su padre, y por lo tanto dirige o lucha por dirigir los ojos del mundo a Italia, también en una etapa muy convulsa en el que el esoterismo y los ocultistas franceses estaban queriendo convertir el tarot en otra cosa distinta de lo que es, llevarlo a Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, sí es de mérito.
No, Esta es mi valoración de este. es recomendable. Ujú. Ahora pasamos a este, que es un ejemplo más o menos cercano en fecha, ¿no es cierto? Este libro fue hecho hace poco. Sí, no, este libro es muy reciente, Por eso, es del año pasado. tiene, Es un libro con el cual nos hemos llevado una sorpresa negativa, desgraciadamente, y en un primer momento pensamos no comentar nada, más que algo de pasada que dijimos en un vídeo anterior, pero creemos que debemos de ser justos con nuestra comunidad pequeña y deliciosa comunidad y compartir lo que sabemos y lo que descubrimos, ¿no? sí, pero yo tendría Es decir, cierta prudencia, ¿ah? Porque tiene errores de forma y de fondo. ¿Ah? lo más Claro, o sea, no es un libro recomendable, no es un libro absolutamente no, recomendable. porque tiene problemas de forma y de fondo. Yo lo que voy a decir es que por lo que no es recomendable, sobre todo es porque tiene errores o directamente falsedades en cuanto a dataciones, lugares, autorías, Ese varias. sería el fondo, pero la forma también tiene graves problemas, Es un libro, gravísimos problemas. es un libro que además tiene un apartado muy grande dedicado a reproducir simplemente el manteña y otras barajas. Y bueno, nos atrajo por su bonito título Lo mejor que tiene el diseño de la portada. y por su bonita portada, pero Sí. sí damos una alerta porque hay información en este libro que no es fiable. Leer con precaución o simplemente no leer. Con Ahora, precaución. antes de que tú... No, este. ¿Este? Claro. ¿Y por qué dejar ese para el final? Bueno, porque este es mi niño y Por este, eso, es que eso encuentro una y maravilla. este es uno de tus últimos niños. Sí, así pero que dale. ese es una maravilla. Bueno, en este caso es un libro muy bien hecho, en la forma. ¿Mm? Sí. Es muy bien hecho, muy buena factura. Está hecho en papel couché, tiene En papel tapadura, couché, en glorioso Technicolor, como decía, como decía mi padre. pesa ¿Ah? una tonelada. Pesa una tonelada y tiene a ver, ¿cómo diría? Tiene una cantidad de datos duros muy grande para la envergadura del libro, porque no es un libro, no es como la enciclopedia de Sir Kaplan. No, ¿Ah? Ya. Bueno, pues bien, pero dicho eso, tiene una concentración de datos duros, o sea, datos que no admiten discusión, o sea, en tal fecha se publicó tal escrito y tal escrito decía tal cosa. Y además tiene una impresionante bibliografía al final, en el cual hace un recorrido por blog, página, libro, algunos sitios donde se digitalizan textos muy valiosos. O sea, bibliografía recomendada. no, es una bibliografía vastísima que recomienda esta señora y muy, a mi juicio, muy valiosa y da el punto, si ustedes quieren ver este texto, está digitalizado en tal parte. Ajá. Y además, en el texto mismo, Bueno, Isabel Naldoni trabaja en la por Biblioteca eso, Nacional de París, ¿no? en el texto mismo, se basa en muchísimos datos duros. Por lo tanto, yo lo considero un libro recomendable. Ahora, ¿cuáles serían Tus peros. mis peros? ¿Ah? A pesar de que el primero no es tan pero, porque no comete el error del señor Merlín. No comete el error del señor Merlín. Bien. Ella dice, después de hacer todo este acopio de datos, en el cual hay cosas que se pueden dar por cierto y otras cosas que quedan en la penumbra, voy yo a dar mi hipótesis, pero deja claro que es su hipótesis
sobre lo que puede significar todo esto. En ese sentido, esta señora no es un historiadora, porque también le importa hacer una interpretación de los datos. Y la verdad que su hipótesis la encuentro débiles. Vale decir, las conclusiones que saca en base al bagaje de datos que tiene y que maneja y que desarrolla, las hipótesis las considero débiles. Pero ella deja en claro de que es una hipótesis de ella. No dice O sea, que es rigurosa en el sentido de aclarar que esto es una hipótesis personal. Y punto. Muy rigurosa. Muy y bien, se ve muy también bien. que la señora es sumamente seria. Muy bien. Sumamente seria. El otro pero es que le da una, teniendo que pasar por ahí, eso lo reconozco, le da una excesiva importancia A los ocultistas. a lo que a lo que ocurrió de 1650 En adelante. en adelante. Vale decir, para ser más concreto, le da una excesiva importancia al tarot de Marsella, a la tradición francesa, y por supuesto a los ocultistas de 1800 y pico, y no le queda otra que tratar el origen italiano. No le queda otra porque porque es una persona seria. Claro. No es como los que dicen el tarot partió con el tarot de Marsella y Italia la borran de un plumazo. No, como esta señora es seria, tuvo que tratar el origen italiano, pero la verdad que lo trata en tono menor, y el grueso del libro se centra demasiado en el tarot de Marsella, en los ocultistas y en los significados prefijados. Por lo tanto... Ahí va yo. Yo voy a dar mi pequeño punto de vista, respetando inmensamente la figura de Isabel Naldoni y por supuesto su trabajo. Sí quiero decir por qué motivos yo no adquirí este libro, porque este libro lo adquiriste tú. Ajá. Y es tuyo. Sí, me hacía muy feliz que las imágenes que hubiese elegido para la portada de un manual que lleve el soberano título de Historia del Tarot sean todas italianas, como debe de ser. Puesto que si vamos a ir a la historia del tarot, sus orígenes, su iconografía y su simbolismo, es allí donde tenemos que ir. Sin embargo, en un preview, que siempre intento hacer, vi que le dedicaba más o menos un 25% del manual a la etapa histórica donde está el origen, de 1300 a 1350 a 1500, y que el 75% del manual estaba centrado en etapas muy posteriores. Y cuál es mi sorpresa, que un manual que se llama Historia del Tarot contiene significados interpretativos dictados por las personas que ella pensó que eran más significativas al respecto. Ocultistas que precisamente no se daban el trabajo de rastrear la historia del tarot. Claro. O sea, es una paradoja muy especial que quiero subrayar, porque mi lucha o mi pasión por rastrear la historia es el hallazgo de la verdad del tarot. Entonces, todo aquello que lo haya alejado de su verdad, pues es muy peligroso. Y recogerlo bajo el título de Historia del Tarot, repito, es una paradoja muy rara. Está totalmente desbalanceado y está jerarquizado repito esa fecha, de 1600 para adelante. Ya. Y en realidad un libro de historia de tarot no tiene por qué dar significado. No. Y llega hasta la sutileza de dar algunos significados de cartas invertidas. Hasta ese extremo llega. Comprendo. Por lo tanto, es un libro que contiene, a mi juicio, que contiene una cantidad de datos muy importante. Está hecho por una persona seria. Todo lo que dice no es a la ligera, pero comete, se desenfoca en el peso histórico que le da las diferentes etapas de la historia del tarot,
entra en terrenos que no tendría por qué entrar en un libro de historia, y sus, ¿cómo es que se llama? Sus hipótesis a partir de los datos, porque ella no es un historiador entiendo, son un poquito débiles. Por lo tanto, Recomendable con ciertos... lo más valioso que tiene, en mi opinión, es su preciosísima encuadernación, maquetación, la calidad de su papel, el orden y limpieza de su estructura. El primer 25%, donde está en historia y en orígenes. Tiene mucha cosa gráfica. Sí, bueno. Mucha cosa gráfica. Pero eso para mí en historia, sin embargo, fíjate, me parece muy valioso, porque es aquí donde uno aprende mucho, mirando, ¿no? Mirando. Que la hoja Rosenwald, por ejemplo, tiene una pinta de Minquiate que se cae y que incluso tiene una sota que es un centauro y que es del 1500. En fin, esta parte es la que sí veo muy valiosa, y luego, bueno, pues las partes con las que no estamos tan contentos las hemos comentado. Que es un libro recomendable con algunas prevenciones. Con algunas prevenciones. Oye, antes de que te voy a dejar a ti la palabra, pero esto encuentro que es una joya. Sí. Esto es una verdadera joya. Y antes, como tú lo manejas tan bien, yo no voy a decir ni pío, te voy a dejar a ti que lo describas, pero la cantidad que tiene de antecedentes sobre la historia de las cartas es impresionante, y la verdad que es una auténtica joya. Yo no sé si este libro actualmente es conseguible o no en el mercado. Eso quiero que tú lo especifiques. Muy buen punto, porque este manual yo lo adquirí cuando estábamos escribiendo precisamente el de Póker Silencioso, cuando nos estábamos preparando para escribirlo. Y me costó mucho conseguirlo, lo tuve que conseguir de segunda mano porque estaba totalmente descatalogado de hacía tiempo. Y felizmente hace, creo que unos 2 meses, hace poco, Amazon lo tiene a la venta en una edición, reedición, millonésima mil edición actual, con exactamente el mismo contenido, y solamente le han lavado un poquito la imagen de la portada. También está en inglés, ¿no es cierto? No está traducido al castellano. Yes, me temo que está en inglés. A History of Playing Cards por Catherine Perry Hargrave. Fue escrito en 1966 originalmente. Es una monumental obra de catalogación, rastreo, datación, ubicación por país. Es un catálogo magnífico, muy riguroso. Por supuesto, sí, está lleno de ilustraciones, pero es que hacer una historia de las cartas sin poner los ejemplares sería un desastre. Algunas páginas son en color, la mayoría son en blanco y negro. Lo organiza por fechas, por países, con lo cual el puzzle ese raro y divino en el cual se entroncan varios países en las mismas fechas. Empieza, por supuesto, con el rastreo de el naipe chino. A ver si me organizo un poquito. El naipe chino, y sopesa, pero también explica por qué es dudoso la vieja hipótesis de que fueron los mercaderes de la ruta de la seda, Marco Polo y demás, los que trajeron. Hay un desfase de años, ella lo demuestra con la datación de las barajas y las reproducciones de las originales. Por supuesto, se va a Italia, a Alemania, a España, a Francia, a Inglaterra. Bueno, no sé, yo no tengo palabras. Es un libro que tengo muy manchado de babas por su calidad, y que nunca me cansaré de consultar. Uno de los más serios y más fiables, pendientes de quedar a lo mejor desbancado por la enciclopedia de Kaplan, que es una asignatura
pendiente de esta casa. Ahora, podríamos hacer algún pequeño comentario sobre el papel del historiador, no sé. Sí, Porque los historiadores no son necesariamente cartomantes, pero cumplen en este punto del el origen del tarot, de por qué se hizo como se hizo, cómo funcionó la disminución de las cartas en un momento dado, qué intención tenía más allá de la obvia que es del juego, lo que hay detrás, que configura un pequeño misterio, y no voy a entrar en el misterio mayor de cómo funciona. ¿Ah? no, No, ahí no, no voy a entrar en ese no, misterio. no. ¿Ah? Pero pienso que la labor, yo veo Triunfi, y la verdad que cuesta meterse ahí porque es Sí, pesado. es una biblioteca, Es biblioteca una enorme montaña de datos impresionantes. de Pero artículos. la verdad que, como decimos en Chile, hacen la pega, el trabajo. Hacen el trabajo de ir desentrañando datos, de ir una labor dura, pesada y que le ahorran a uno. Es como un atajo que toma uno con los historiadores como para llegar a tratar de desentrañar esto que tanto nos interesa, que es el origen, ¿cierto? Exacto. Rastrear desde una factura que se ha encontrado en un almacén de un museo y que hace alusión a una baraja de tantos naipes, de tanto estilo, ir a la localidad a ver si se puede rastrear alguna evidencia del impresor, de la venta. Desde una factura es desde donde suelen eh, lograr tirar del hilo para llegar a eh, definir la existencia de una baraja, ejemplificar cómo era, porque esto, saber que esto era así, ha sido bien difícil. Esta en concreta no, porque tiene la bella anécdota de que se utilizaban las cartas viejas que ya no se iban a emplear, se utilizaban para hacer el relleno de las encuadernaciones de los libros. Por lo tanto, al abrir luego, posteriormente, esos libros se encontraban estos naipes. Bueno, es apasionante, ¿no? Y poder datarlos y ejemplificar, viajar por el mundo, conseguir ejemplares de todas las colecciones privadas que hay, bueno, en fin. Es un trabajo que, como te digo, a uno le permite tomar un Fórmula 1 en Claro, desentrañar los orígenes del tarot, porque si no, tendría que hacerlo uno. ¿Ah? exacto, Y a lo exacto. mejor no nos alcanza la vida para todo esto. O estaríamos muy ciegos, como estaba el pobre Merlín. Merlín, con los 4 ejemplares que tenía acceso, ¿no? Aquí está, por supuesto, Mitelli, Bolonia, bueno, en fin. En Las fin. fechas son muy exactas, muy fiables. Ella no interpreta, por supuesto, no se dedica a escribir significados. Ella recopila la historia de las Pero yo barajas. valorizo a los historiadores en general y la verdad que les doy Me las quito el gracias y sombrero, sí, les sí, rindo homenaje sí. porque la labor que hacen es necesaria, es pesada, es dura y es larga. Desde luego. Entonces, mientras estábamos preparando este vídeo que queríamos traer hoy, decidimos, como siempre, por supuesto, como no, preguntarle al propio mazo qué pasa con la historia del tarot, cuál es su valor, qué planteamiento es más acertado, si el pragmático que la desecha y la descarta. Lo siento, tengo un problema con la iluminación espantoso y creo que se está viendo fatal el tablero. Así es, se está viendo muy mal. Ay, Dios mío. Por lo tanto, procede a explorar La la respuesta. contextualización del asunto. Exacto. La pregunta ¿es realmente importante para el desarrollo de la práctica del tarot estudiar su historia? Esa es la pregunta
específica. Así es. Ahora, para anclar, ya que es un tema muy amplio que de repente puede ser un poco fluido, ser un poco movible, para anclarlo definimos un significador colocado en el ombligo de la tirada, que es el padre tiempo, que vendría a ejemplificar lo que La estamos historia, preguntando, la lo que estamos historia, preguntando. claro. O sea, en otras palabras, el significador. El significador de Y la lo historia. colocamos en el ombligo para que las cartas, en este caso muy atingente con el tema, el glorioso Miquiate con sus 90 y tantas cartas. 97. ¿Ah? Claro, el glorioso Miquiate para que se expresara de forma libre ante este tema tan importante. Por si acaso no podéis ver bien las cartas, amigos, y lo lamento, resolveremos este tema de la iluminación. Voy a mencionarlas, siendo la pregunta si realmente es necesario y qué ocurre con la historia del tarot y los cartomantes que se niegan a explorarla y los que sí queremos. Colocamos el significador Padre Tiempo simbolizando la historia del tarot al centro y tenemos un 10 de espadas, el colgado, reina de espadas, 10 de bastos, el diablo, rey de oros, la justicia y el león de Leo. Vemos que la respuesta empieza por ser tremendamente dura. Hay una preponderancia de dureza en esta respuesta. Y hay algo que también golpea desde el primer momento, que es una dualidad, atendiendo así a nuestra pregunta, puesto que aquí vemos a los defensores de lo innecesario de rastrear la historia y aquí a los defensores de que es imprescindible rastrearla. Bueno, así globalmente, bueno, la dualidad siempre está muy, 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 muy presente, ¿ah? En varios. Incluso en la parte de bolsa de nuestro amigo colgado, que se transforman en la balanza de la justicia. Pero hay cartas duras, hay cartas muy duras. Hay dos arcanos mayores durísimos, que es el colgado y el diablo, Don Sata. Y resulta de que estas dos cartas durísimas están rodeando, estrangulando, presionando justamente a las dos cartas que hablan de la pregunta, vale decir, al Padre Tiempo y a la figura que defiende, que en este caso sería la reina de espada, que es una reina no que ataca, sino que es una reina que... En este caso defiende, pues que en este caso defiende, ¿no es cierto? derribar a la traición. Claro, entonces estas dos arcanos mayores están muy, muy influyendo muy, muy fuertemente sobre estas dos figuras que vendrían a representar la defensa de que la historia es realmente importante para la práctica del tarot. En el pasado el enfoque utilitarista y pragmático ha creado mucho daño, ha hecho mucho daño y ha creado mucho obstáculo. La verdadera historia y origen del tarot ha sido tremendamente traicionado. Y luego hay un intento y un afán de hacerle justicia, tomar decisiones racionales, rastrear la verdad de las cosas, que por supuesto pretende asfixiar y ahogar a la ignorancia, que es el peor enemigo que tiene el conocimiento de la historia, como tú bien dijiste. Claro, Don Sata aquí está netamente enfocado en la ignorancia.
Claro. Y el colgado cumple su rol de traidor a lo que debe ser. Ahora, es una tirada interesante porque no es una tirada literal, no es una tirada simple, porque es eminentemente dura y sin embargo está diciendo de que sí, la historia es importante en el desarrollo y la Subrayando, práctica del tarot, claro, porque, por lo dicho, ¿no es cierto? subrayando el daño que se le ha pretendido hacer, Claro, porque claro. está la ignorancia y está la traición rodeando justamente al tema. Hay una diagonal que permite a la historia salir triunfante. La, la conversión de las dos bolsas del colgado de moneda en el equilibrio de la justicia es muy decidor al respecto, muy decidor. Y el papel de la carta final de Leo, que Sí, es muy adquiere atractiva. aquí, a nuestro juicio, una dualidad, un doble sentido, es muy interesante. A ver, analiza lo de Leo. Porque de una parte, y no olvidéis, amigos, que las 41 alegorías mayores o triunfos que hay en el Minquiate son jerárquicamente superiores a todo el resto del mazo, pero además todas valen lo mismo entre sí. Por lo tanto, el león le da orgullo, dignidad y por supuesto, al ser símbolo del corazón, le da verdad, igual que la justicia, al valor de la historia, el pasado y los orígenes que ha sido o intentado ser acogotado como inútil por la ignorancia. Pero, también, por supuesto, nos avisa de que el pleiteo por seguir atacando y pinchando a los orígenes históricos como inútiles va a continuar rugiendo y dando la batalla. Todos los que saben leer un 3x3 comprenden que tiene varias acepciones y giros y esta carta tiene una salida y un mensaje dual. Negativo y positivo para Sí, la pregunta. sí. Por lo tanto, bueno, Minquiate ya sabéis que es una maravilla, ¿no? Es muy expresiva y muy intensa la forma en la que nos contesta diciendo las atrocidades que se le han hecho a el peso de la historia y del origen del mazo y que aún no se ha terminado la batalla. Miqueate ha hablado muy claramente, a pesar de que el tablero no es obvio, no salta a la vista, pero si uno entra en profundidad, sí responde a la pregunta perfectamente. Fíjate que Sí. a mí lo que más me da, como no risa, pero me hace sonreír, este rey con el orito en la mano, ¿no es cierto? Sí. Que es la parte utilitaria, o sea, yo El responsable de todos los con una cuchillos. vertical muy dura, donde Sí. está. Y Entonces, que por supuesto conecta claro, con... espera, pero es que este es la parte fácil, o sea, yo Claro. tengo plata y no tengo para qué estudiar, ¿me entiendes? Me aprendo algunas cosas y Es ahí el voy papel, tirando. el papel que tú interpretabas al comienzo. Exacto, aquí estoy yo, claro, Sí, justamente, sí. y en una vertical muy dura y muy negativa. Y además está este reyecito de oro tan simpático y tan pragmático y tan práctico, está por las leyes del 3x3 directamente involucrado con la ignorancia y con la traición. Y con la Por lo traición. tanto, él Exacto. está diciendo claramente, lo encuentro, pero extremadamente interesante la posición y el rey mismo que está ejemplificando maestramente al rol que debe tener en la tirada. Y la defensora del rigor y La la Juana de Arco. seriedad, claro, quiere defender los orígenes, la historia y lo antiguo, y además el rigor para saber desenterrarla, usarla y que sea el corazón, la verdad, la verdadera nobleza y orgullo, la dignidad. No hay mejor Carta.
signo zodiacal Que que Leo. reúna la dignidad que Leo, en nuestro empeño de dignificar el tarot. Por lo tanto, sí está diciendo que la historia ha sido Sí, estrangulada por la... Vale decir por la ignorancia directamente, ¿no es cierto? así es. Pero que a través de esta diagonal está estableciendo el valor que tiene en cuanto a Leo, e incluso la vertical 2 también está expresando el valor que tiene, y esta señora que está ahí con la espada en mano es como Juana de Arco, defendiendo una cosa valiosa y teniendo que luchar denodadamente para que el asunto fuera así. Así que aunque queda, desgraciadamente, batalla y lucha todavía, hemos aportado nuestro granito de arena hoy, intentando enamoraros de que sí, estudiéis y rastreéis la historia y los orígenes. Deseo que el comentario de los libros os sea útil para tomar decisiones y un beso para todos. ¿Algo más? Nada más por hoy. Hasta la próxima. Adiós, amigos.